en este estudio de Hechos. Hoy toca Hechos 21, pero el tema está enfocado en la obediencia y en la fe. Ahorita que estaba cantando Eunice, esta Eunice es muy buena a veces con las frases que se avientan, ¿no? O sea, a veces dice unas verdades que yo digo, o no sé si sabía lo que iba a predicar, o Dios está haciendo algo y está en sincronía, ¿no? Pero justo toda esta última canción de lo que estábamos cantando, ¿no? Que hablaba acerca de dejar de ser nosotros para ser Dios, para que Dios crezca en nuestro interior, ¿no? Y ese es el tema de Mateo 21, ¿no? De Hechos 21, cuando Dios pide esas cosas difíciles, nos saca de nuestra comodidad, a pesar de que tengamos que atravesar momentos difíciles. Y fíjate, Mateo 16, 24, ¿no? Voy a leer algunos versículos para iniciar con este contexto. Y uno de mis versículos favoritos, pero también de los más difíciles de aplicar, ¿no? Que es Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, seguir a Cristo implica negarse a uno mismo, tomar la cruz de Cristo todos los días, que es un acto de obediencia, ¿no? Y es algo muy difícil, porque muchas veces el Señor nos lleva a esos lugares que no nos gusta, o a esos lugares que pensamos que van a ser buenos y a veces no son tan buenos como esperábamos, ¿no? Sobre todo aquellos que están sirviendo al Señor en una área en específico, o si Dios te está llevando una temporada de bendecir a ciertas personas, orar por ciertas personas, la temporada que te esté llevando Dios de bendecir, de hacer algo por las demás personas, es bien difícil esa parte, ¿no? Obviamente este versículo tiene mucho que ver con la parte interna. Y es algo que encontramos mucho en la Biblia, ¿no? Pareciera que hay conceptos que se contradicen en la Biblia, ¿no? Nos habla acerca de la salvación por medio de gracia, por medio de la fe, y que no necesitamos hacer ningún tipo de obras, un ejemplo, ¿no? Pero por otra parte, Santiago se enfoca en las obras y se enfoca en una fe que está muerta sin obras. Entonces, ¿cuál es verdadero, no? En la fe por obras o la fe sin obras. Entonces, pues la verdad se encuentra en un punto en donde los dos se entrelazan, en donde el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios hace algo en nuestro corazón que, aunque no sean obras, nos hace actuar en buenas obras. Y es lo mismo que pasa con el concepto de la obediencia. O sea, la ley te hacía, o sea, era la obediencia el sinónimo de que estabas amando a Dios, y la obediencia no dejó de perder importancia, pero obedecemos de una manera diferente. Obedecemos, como decía ahorita Eunice, obedecemos con una gratitud, obedecemos por una entrega, como una respuesta de lo que Dios está haciendo. Y eso es lo mismo que pasa en el servicio, y eso es lo mismo que pasa cada vez que tenemos una situación donde tenemos que obedecer a Dios. En realidad, Dios no nos pide nada, pero a la vez nos pide negarnos a nosotros mismos y dejar todo. No nos piden nada en el sentido de un ritual, no nos piden nada en el sentido de material, o sea, inclusive, ¿no? El tema de las ofrendas, el tema de los diezmos, en realidad no es que Dios te lo esté exigiendo, es que en nuestro corazón el Espíritu Santo pone el tema de la generosidad. Entonces, muchos de los temas no es que Dios nos exija. En el nuevo pacto, Dios no te exige absolutamente nada, pero sí hay un compromiso de responder en obediencia, como un reflejo de que verdaderamente estamos amando a Dios. Y esto conlleva todo lo que hacemos y a dónde nos lleva Dios. Y esto es lo que estamos viviendo, lo que estamos leyendo en Mateo 21. Pablo emprende un viaje misionero, sale de donde estaba, donde ya estaba acomodado con la gente que estaba, tiene una despedida triste, tiene una despedida entre lágrimas, se despide de ellos, llega un profeta y básicamente le dice lo que iba a vivir en Jerusalén, ¿no? Una temporada de crisis, una temporada donde Pablo es encarcelado nuevamente y empieza un proceso difícil en la vida de Pablo. Y yo me pongo a pensar, a leer esto, ¿qué tan dispuestos estamos de dejar lo nuestro? ¿Qué tan dispuestos estamos de servir a Dios a pesar de que venga lo que venga, ¿no? Decimos, Señor, hasta la muerte, pero verdaderamente sí es así, o sea, verdaderamente es vivo para Dios, y si vivo para Dios también muero para el Señor. O sea, hay que analizarlo. O simplemente estamos viviendo para nosotros mismos. Un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo de Cristo me gusta. De hecho es el ejemplo perfecto, ¿no? Antes de ir un poquito más a fondo de Hechos 21, dice Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por medio de las cosas que padeció. Jesús mismo
a través del sufrimiento aprendió lo que significa la obediencia. Y es algo curioso, ¿no? Porque yo vengo de una corriente en este sentido donde por muchos años nos dijeron que el sufrimiento era pues básicamente si estás en pecado, ¿no? O sea, si estás en pecado te tocaba sufrir, si estás haciendo las cosas mal te tocaba sufrir. Pero leemos en las escrituras que no necesariamente el sufrimiento está ligado a que estabas haciendo mal las cosas. No necesariamente las malas temporadas están relacionadas a que tú estás haciendo algo malo. Obviamente sí, pudiera ser que fuera la consecuencia de tus propias acciones, pero muchas veces son procesos que Dios está permitiendo para que nosotros podamos poner, para que Él ponga en prueba la obediencia. Y uno de los ejemplos máximos es Cristo, ¿no? Jesús mismo tuvo que pasar el sufrimiento y aprendió lo que significó la obediencia. Este ejemplo me recuerda mucho de un ejemplo que yo te había dado anteriormente, ¿no? De una aldea en África donde había dos clases de grupos, ¿no? Había un grupo, eran dos tribus, y en una tribu pues básicamente a los niños los enseñaban a no hacer nada, a ser cómodos. Eran niños que estaban consentidos, no eran niños que toda la vida recibían todo lo que necesitaban, etcétera. Y había otra tribu hermana en África, dice la historia, que los hijos a los 10 años los sacaban en un tipo de pruebas y de resistencia. Entonces los mandaban a todo el día, los despojaban de todos y si el hijo sobrevivía en el desierto, sobrevivía en la intemperie durante todo un día sin comida, sin nada, con todo lo que había, significa que ya estaba listo para ser un hombre, ¿no? Y es lo que normalmente pasa. Dios a veces nos permite estar en estos escenarios donde somos expuestos a los peligros del mundo, obviamente protegidos con esta compañía de su espíritu y protegido con todo lo que el Señor hace, para que nosotros podamos fortalecernos en Él, para que nosotros podamos afirmarnos en Él. Otro ejemplo, ¿no? Acerca de la obediencia, 1 Samuel 15:22, dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como como en que se obedezca a las palabras del Señor. O sea, ¿qué es más importante para el Señor? En otra versión dice, los holocaustos, los sacrificios, o que se obedezca al Señor. Ciertamente el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, es mucho mejor para el Señor desde aquí, ¿no? En un sistema que ya estaba establecido, todo el ritual de la ley judía, todo lo que se hacía, o sea, ya estaba muy establecido, y el Señor afirma lo que es, ¿no? La obediencia es mucho más importante, la obediencia. Y Dios muchas veces nos va a llevar a estas decisiones, ¿no? Decisiones que marcan un antes y un después en la vida. Momentos que tenemos que elegir entre lo fácil o lo que es de Dios. Obedecer a Dios nunca ha sido una cuestión de comodidad, es una cuestión de convicción, es una cuestión de poner en práctica una fe viva y un amor al Señor. Hechos 21 es esto. Pablo deja de predicar donde estaba predicando, deja la comunidad que lo había abrazado, que estaba orando por él, donde había ejercido un liderazgo. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Esta comunidad cristiana que ora por él, esta comunidad cristiana que está junto con él, y en lágrimas los deja, y Dios lo manda a este viaje a Jerusalén, aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Para que tengas un poquito de contexto, Dios manda a Pablo a un lugar donde iba a ser procesado en la cárcel, ¿no? Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces los lugares que Dios nos manda o las cosas que Dios nos pide no son las más fáciles ni las más cómodas. A veces pareciera que ya tenemos todo, ¿no? Que ya está todo súper bien, que ya la obra del Espíritu Santo está manifestándose, que ya está todo, ¿no? Y Dios nos manda, ¿no? O sea, y Dios nos manda. Y algo curioso pasa en Hechos, es que ya había habido una palabra de un profeta que se acerca y básicamente le dice, ¿sabes qué, Pablo? O sea, Dios te va a atar, o sea, Dios te va a poner en una situación difícil. Y Pablo dice en el versículo 13, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
¿cuántos de nosotros tenemos ese tipo de fe, verdad? Yo creo que, seamos honestos, ¿no? No muchos. O sea, lo decimos en el momento, lo decimos en la emoción, pero si te tuviera que tocar ir a misiones, o si tuviera que tocar, o sea, nadie voluntariamente dice, sí, voy a dejar una vida cómoda y me voy a ir de misiones a Corea del Norte, ¿sí? ¿O quién se quiere ir a Corea del Norte de misiones? Sí, la verdad, o sea, o a China que nos aprisionen. Sí, o a los lugares difíciles. Bueno, Japón está muy bonito, o sea, y ahí sí no te pasa nada, simplemente hay mucha oposición de otro tipo, ¿no? Pero hay oposición de que no te van a hacer probablemente mucho caso, aunque dice que hay un despertar también espiritual que está sucediendo en Japón, pero no hay tal cosa como una opresión política, una opresión como la época que estaba viviendo Pablo y que estaban viviendo los apóstoles, donde era claro, ¿no? Había un gran movimiento de religiosidad de los fariseos que le estaba diciendo a Pablo, si tú lees todo Hechos 21, le decían, oye, ¿por qué tú le estás enseñando a las personas? Que ese es otro tema, o sea, están molestos. ¿Por qué les estás enseñando que ya no se circunciden? ¿Por qué les estás diciendo que ya no cumplan la ley de Moisés? ¿Por qué les estás enseñando? O sea, tú los estás engañando, tú los estás timando. O sea, ¿qué onda contigo, Pablo? Y obviamente todo eso molesta, ¿no? Cuando uno va preparado con la verdad de Dios y cuando uno va con una encomienda de Dios, muchas veces vas a la oposición, vas a la guerra, vas a meterte, a adentrarte a lo más bravo, ¿no? Y Pablo es donde estaba. Pablo estaba de pasar de ser un misionero libre a ser un prisionero del imperio romano, y Dios lo había mandado a ser un prisionero del imperio romano. Qué difícil, ¿no? Qué poderoso, ¿no? La fe de Pablo, ¿no? Este evangelio que va a permanecer sin importar qué. Subraya Hechos 21:13, ¿no? Pablo está con su gente, recibe esta palabra y dicen, ¿por qué lloran? ¿Por qué se parten el corazón? O sea, yo estoy dispuesto. No solo átenme, no solamente encarcélenme. Si me matan, no hay bronca, versión Abraham Arias. Si me atan y me dan cuello, yo estoy feliz, yo estoy contento. Pablo sabe hacia dónde va. Pablo va gozoso, toma la actitud de Cristo, sabiendo que va a sufrir, sabiendo que no se va de vacaciones, ¿no? O sea, Dios no lo manda a Jerusalén a un tour turístico, ¿no? No va a predicar en un congreso donde le van a poner así coffee break y le van a poner el green room, ¿no? O sea, no, Pablo no va a buscar reconocimiento. Pablo va directo a cadena, sufrimiento, incomprensión en Jerusalén. Pablo va directo ahora sí al matadero. Y cada puerta que Dios le abría en esta temporada, o sea, pareciera que era más complicado. Y imagínate, ¿no? O sea, vas todo contento y todavía recibes esto. O sea, te van a atar en Jerusalén, vas a estar en problemado, vas a estar todo eso. Y no es que te quiera desanimar. Lo que quiero es que tengamos una fe similar a Pablo, una fe como la de Cristo, en estos momentos donde no sabemos explicar la soberanía de Dios. Porque hay cosas que yo no sé explicar de la soberanía de Dios. Simplemente lo único que me toca es confiar que Dios es bueno y que todo funciona para su gloria y todo funciona para algo bueno. Entonces yo no sé explicar todo, yo no sé por qué Dios permite que pasemos estos procesos, simplemente sé que es para nuestro crecimiento. Pero estos procesos duelen, estos procesos incomodan y estos procesos a veces pareciera que contradicen lo que Dios mismo nos está diciendo o mandando, ¿no? Pero yo no soy Dios. Dios es bueno y Dios es soberano. Y esto no es teología, ¿no? Esto es simplemente un comentario. Me acuerdo una vez que comentaba el pastor Bill Johnson, que una vez está en una situación similar, ¿no? Donde no sabía, le pregunta al Señor, oye, ¿y esta prueba que estoy viviendo de quién es? O sea, ¿es un ataque del enemigo? ¿Es una prueba de Dios? Repito, no es teología, porque después me van a decir, pastor, usted lo dijo, ¿no? O sea, hay que investigarlo un poco más, ¿no? O sea, pero a mí me gustó mucho el pensamiento del pastor Bill Johnson, porque dice que Dios le dijo, ¿no? Él sintió de parte del Espíritu Santo, es ambos. Y ¿cómo, Señor? Sí, o sea, estoy casi le dijo, estoy permitiendo que estés viviendo este ataque que no te va a destruir, para que también yo lo pueda usar para que sea un proceso.
Ok, entonces esta zarandeada no me va a destruir y el infierno se está levantando en mi contra, pero tú vas a estar conmigo. Y aunque o sea, te digo que no es teología porque no te tengo ahorita un fundamento así teológico en este momento, pero sí hay ejemplos, ¿no? O sea, podemos ver a Daniel y a sus amigos en el horno de fuego, podemos ver muchos casos donde sí, Dios permite que el infierno se levante en contra de unas personas o que los fariseos, los religiosos, quien sea, para que la providencia, el amor de Dios sea manifestado en medio de la aflicción. Amén. Y es lo mismo. O sea, estamos en un mundo difícil, no te voy a mentir, no todo es miel sobre hojuelas, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Y algo bien bonito también que está así entre paréntesis lo que está pasando, ¿no? Es que Pablo tenía una comunidad de fe que oraba, que lo sostenía, que se preocupaba por él, que eran lágrimas reales, ¿no? Verdaderamente estaban preocupados por él. Y Pablo en esta obediencia también acompañado de la fe personal que tenía, pero también de este amor de la gente que lo estaba siguiendo y de la gente que estaba ministrando, ¿no? Decide no dejar de amarlos, decide continuar a la misión por aquellos que necesitan escuchar también el evangelio. No se cierra al dolor, no se cierra absolutamente a la obediencia, no se anestesia, o sea, se fortalece a pesar de todo. Y eso hace la fe. ¿Cuántas veces, y me atrevo a decirlo, ¿no? O sea, hemos estado en situaciones donde no sabemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ya sean situaciones familiares, ya sea enfermedad, ya sea, no, o sea, hasta situaciones, te voy a ser muy honesto, ¿no? O sea, llegamos a Chihuahua y no fue todo miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, tuvimos que pasar nuestras dificultades. Y tuve que pasar una etapa donde me estaba enfermando, me estaba muriendo, y tuve que pasar problemas también tuvimos. Todo eso que a veces no explicas el por qué, pero lo que sí te puedo decir es que aunque la fe no siempre nos va a llevar a un lugar seguro, siempre nos va a llevar al lugar correcto, ¿sí? No nos lleva al lugar seguro físico, ¿no? Pero nos lleva con Jesús, nos lleva con Cristo. Jerusalén probablemente no era un lugar seguro para Pablo, pero era el lugar correcto donde Pablo iba a seguir creciendo. Nos lleva con la persona correcta. Y yo no sé tú, pero yo prefiero estar incómodo, pero con Cristo, que cómodo, pero con el diablo, ¿no? Yo lo prefiero mucho más, ¿no? O sea, prefiero 1000 veces. Tú también, ¿verdad, amor? Sí, totalmente, ¿no? O sea, es mejor estar en el horno de fuego con Dios, y es mejor estar acompañado de la presencia de Dios que estar en nuestra comodidad aparente, que es como lo que decía Jesús, ¿no? Cuando en el primer milagro en las bodas de Canaán, sí, no sé si te recuerdas, que presenta el vino, el mejor vino, al final, cuando ya se había acabado, y el maestresal que dice: momento para todo, ¿sí? Ahora sí dicen, como dicen en el racho, agüijinósense todos, órale, ¿qué está pasando aquí? Ustedes trajeron el mejor vino al final. Y es lo que hace Jesús, ¿no? O sea, Jesús nos trae lo mejor al final. Jesús no nos embriaga al principio, sino que guarda lo mejor al final. El diablo siempre hace lo opuesto, ¿no? El diablo trata de seducirnos, de darnos lo mejor, la comodidad, etcétera, todo para que nos embriaguemos y no disfrutemos lo que pudo haber sido una bendición a su tiempo. Entonces, el mismo Jesús nos afirmó esto, ¿no? O sea, Jesús en Lucas 9:51 estaba esperando la cruz, estaba también esperando ese lugar de victoria eterna, y quebrantado entrega todo, ¿no? O sea, está en una situación difícil, está en una situación donde iba a pasar dolor. Lo vemos en el huerto del Getsemaní, ¿no? Y me gusta mucho porque Pablo toma esta actitud, la actitud de Cristo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos estado en esta encrucijada de entre hacer lo mío, que es cómodo, o hacer lo que es de Dios? Que yo sé que no es tan fácil y no es tan cómodo. Y algo muy interesante, ¿no? O sea, que a veces decidimos lo nuestro, ¿no? Y siempre hay una oportunidad para volver a obedecer a Dios.
Y a veces estamos, Señor, pero es que si lo hago va a ser riesgoso, voy a salir de mi comodidad. Y pareciera que Dios está procesando nuestro corazón, está probando nuestra fe, ¿no? Pablo nos recuerda, la verdadera obediencia se prueba no cuando nosotros queremos que Dios alinee a nuestra voluntad y a nuestro plan, cuando nosotros nos alineamos a la voluntad y al plan de Dios. No es al revés. O sea, tú no vas a meter a Dios en tus planes porque Dios es soberano. Al revés, tú te metes a los planes de Dios, tú te metes a la voluntad de Dios. Es al revés. O sea, lo decimos muy poéticamente. Yo lo he dicho aquí. No te digo que está mal la expresión, porque a veces decimos pon a Dios en tus planes, pon a Dios en tu familia, pero en realidad, o sea, es que nos unimos, ¿no? O sea, no es que Dios brinca a nuestra familia, o sea, en el sentido ya lo hizo. O sea, obviamente él tuvo el primer acercamiento por medio de la cruz, por medio de su amor derramado, por medio de la gracia. Pero lo único que nos toca es nosotros brincarnos al tren, subirnos al tren y unirnos a la voluntad de Dios y al plan de Dios. La fe, este tipo de fe es un tipo de fe madura. Es un tipo de fe que no se define por emociones, no se define por lo que digan las personas, no se define por los comentarios. Se mide en base a qué tanto estamos dispuestos a confiar en la voluntad plena de Dios, aunque eso me lleve a sufrir momentáneamente. Yo me afirmo mucho de lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba escribiendo sus cartas, ¿no? Que decía, se me fue la referencia, pero esta breve tribulación, ¿no? Esta breve tribulación que estamos pasando, eso es breve, es momentánea. En realidad las tribulaciones que pasamos con el Señor, número uno, Él va de nuestro lado. Número dos, nos lleva a una victoria mayor. Y número tres, pues, o sea, son muy breves, son cortas, ¿no? Si decidimos obedecer, alinearnos a la voluntad de Dios, son muy breves, o sea, son para nuestro crecimiento. Así que yo te pregunto, ¿qué tanto estamos dispuestos de ir por todo con Jesús? ¿O qué tanto estamos amando lo nuestro y qué tanto estamos abrazando lo nuestro, ¿no? O sea, no estoy tratando de ser, o sea, incomprendido al sufrimiento, no, o sea, incluso si lo has perdido todo, pues no, o sea, pero más bien te motivo a seguir teniendo fe en donde estamos caminando. Si es una temporada donde Dios te está llamando, o estás viendo que estás viviendo una prueba, ten fe, tenlo por seguro que Dios va a estar contigo, tenlo por seguro que esa cárcel o esa situación que estás viviendo tiene un propósito para llevarte a una gloria más grande y a una victoria mayor, y para que puedas manifestar carácter de Cristo, para que puedas crecer en fruto, para que puedas crecer en donde quiera que estás, ¿no? Sí, la fe no siempre te va a llevar al lugar más seguro, entre comillas, ¿no? Pero siempre te va a llevar al lugar correcto, y siempre te va a llevar con la persona correcta, y te va a llevar al centro de la voluntad de Dios. Amén. Así que es eso. Voy a terminar con este punto. Denme 5 minutos, ¿no? El punto número 2 es cómo podemos permanecer obedientes en medio de las pruebas, ¿no? Hechos 21-28 dice: entonces todos se apoderaron de Pablo gritando: israelitas, ayúdenos. Ese es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley, contra este lugar. Pablo llega finalmente a Jerusalén, no como un turista, llega como una persona que está llamada a confrontar a las personas en su religiosidad, que está llamado a predicar el evangelio de Cristo. Que el evangelio de Cristo, algo bien bonito del evangelio de Cristo es que obviamente tiene un gran mensaje de amor y aceptación, obviamente, pero también la gracia confronta tu vida, ¿no? O sea, y te hace, o sea, el primer paso es darte cuenta, ¿no? Que eres un pecador, y a veces no nos gusta esa parte, y no nos gusta que veamos que somos religiosos, no nos gusta esas partes, ¿no? Entonces, Pablo estaba enseñando a estas personas, ¿sabes qué? Imagínate que te digan un día: todos los rituales que estás haciendo, o sea, tú eres un judío, llevas tu vida haciendo rituales, llevas tu vida obedeciendo la ley de Moisés, llevas tu vida, o sea, haciendo todo eso, y sobre todo si eres religioso, y llega alguien y te dice: sabes que todo lo que estás haciendo ya no importa, ya
no tiene relevancia. Pues ¿cómo no lo iban a apedrear? O sea, ¿cómo no lo iban a meter a la cárcel? Pues se estaba metiendo en problemas muy grandes. O sea, es como si tú estás en tu trabajo y tú crees que estás haciendo todo bien y de repente tu jefe te está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que has hecho durante todo este año, desde todos estos años que llevas en la empresa, no importa ya. Pues te quedas así como que, chis, pues ¿qué pasó? Y Pablo confronta a estas personas en eso, ¿no? Les ofrece obviamente algo mucho más grande, algo mucho mejor, algo que es la paz de Cristo, que es el amor de Cristo. Pero para recibir eso necesitas humildad. Y todos estos gestos de paz obviamente fueron malinterpretados. Y Pablo estaba en este conflicto. Permanecer obedientes en medio de las pruebas es aceptar que no siempre vamos a tener la aprobación de las personas. Y ayúdame con la guitarra, hermano. No siempre vas a tener el reconocimiento de las personas. O sea, es obedecer a Dios muchas veces, sobre todo cuando es un llamado para predicarle a nuestros familiares o predicarle a esas personas que nos conocen, ¿no? Esas personas que te conocieron en lo peor o esas personas que no quieren cambiar y Dios a veces te dice, oye, predícales. Híjole, Señor, pues es que me conocieron en mi peor temporada. O sea, ¿cómo van a creer en mí si ya vieron lo peor de mí? O inclusive, ¿no? O sea, es como cuando Dios te manda a una empresa y tienes que poner orden, pues le vas a caer mal a todo mundo, ¿no? Porque llevan toda una vida en la empresa probablemente tirando pura flojera y Dios te manda a poner orden. Es un ejemplo, ¿no? Y obviamente vas a ser el archienemigo de toda la empresa. Entonces, Pablo sabe que obedecer no siempre es tener aprobación de las personas, no siempre es tener reconocimiento, no siempre es tener comprensión. Va a haber malos entendidos, va a haber falsas acusaciones, va a haber violencia en tu contra. Y ahora, ¿quiénes están dispuestos a seguir obedeciendo a pesar de que le caigas mal a las personas? Sí, o sea, es algo real. Y sobre todo cuando es en un servicio al Señor. Pablo, o sea, no fue arrestado por un crimen real, fue arrestado porque tuvieron celos los religiosos de él, porque lo malentendieron. Pablo actúa con humildad y en lugar de darles por su lado y someterse a sus ritos y dijo, bueno, aquí está. Entonces Pablo pareciera que fracasa, pero es parte del plan de Dios para llevar el evangelio hasta Roma. Qué impresionante, ¿no? O sea, cómo la cárcel no es un obstáculo para Dios. O sea, oye, te manda a Jerusalén Dios y terminas en una cárcel romana y parece que la prueba es el obstáculo, y precisamente la prueba no es el obstáculo, es el camino. ¿Cómo funciona Dios de esta manera tan hermosa, verdad? O sea, pensamos, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaste caer con la misma piedra? Mijito, es que la piedra era necesaria. O sea, esa piedra era necesaria para que rodaras, no te creas. Para que llegaras a tu destino. ¿Sí? No porque tu destino fuera rodar y robar, ¿no? Sino que era necesaria, como la canción. ¿Sí? Así que ahí está la gran lección. Obedecer a Dios no siempre va a salir bien a tus ojos ni a los ojos humanos. Pudiera parecer que seguir a Dios, o sea, yo no sé quién te vendió esto. O sea, yo por muchas veces lo creí, ¿no? Porque creemos que si obedecemos a Dios, todo va así a salir como si fuera mantequilla, ¿no? Así todo suavecito, todo padre, ¿no? Y no, tampoco te quiero asustar, porque obviamente son más las bendiciones que los problemas. Aunque a veces no pareciera así, ¿no? Son muchas más las bendiciones y es mucho más el amor de Dios que nos acompaña, y son mucho más este caminar en Cristo y esa compañía. Porque ¿qué pasa? Así como Pablo obedeció en el Espíritu, Dios, cuando nosotros honramos en obediencia a Dios, Dios bendice esa obediencia.
Dios honra al que le honra. Dios nos permite seguir creciendo, seguir avanzando. Así que muchas veces lo que creemos que nos está preocupando o desconcertando es parte del plan de Dios. Es lo que Dios está haciendo para nuestra vida. O sea, ve a los apóstoles. No te estoy leyendo todo Hechos 21, lee la historia, ve en tu casa y termina de leer todo. La Biblia es lo que nos está enseñando. O sea, no siempre obedecer va a hacer salirte de la prueba o que todo vaya bien. A veces te va a conducir directamente a una cárcel. Pero siempre que estés en esto, o sea, pregúntate, ¿está Cristo conmigo en medio de todo esto? Y si Dios te llevó ahí, la respuesta es que sí. Siempre va a estar contigo Dios. Siempre, o sea, abraza esto en la fe. La obediencia no siempre te va a evitar la tormenta, pero siempre te asegura que la presencia de Dios va a estar en medio del fuego, va a estar en medio de la tormenta, va a estar en medio de donde quiera que estés. Amén. Así que recuerda, fe no se mide por ausencia de problemas, se mide por nuestra constancia en obedecer a Dios, en creer en su bondad, en creer en su voluntad para nuestras vidas. Y es importante, ¿no? O sea, es lo más importante en cómo respondemos a Dios. Obedecer. No hay, ¿cómo te lo puedo decir? O sea, en el nuevo pacto la obediencia es relacional. Dios no te está forzando a obedecerlo en el sentido de que va a haber una maldición como tal. Hay consecuencias, obviamente, yo entiendo, de nuestras malas decisiones. Pero nada, o sea, la desobediencia no te va a apartar del amor de Dios. Pero tampoco te va a llevar al destino que tienes que ir. La obediencia nos ayuda a encaminarnos al lugar correcto con la persona correcta. No te estoy dando permiso, al contrario, te estoy diciendo, oye, sí, el amor de Dios ahí siempre va a estar presente. Nada te puede apartar del amor de Dios. Qué bueno es el amor de Dios, qué glorioso es el amor de Dios. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, obedécelo, porque la obediencia te va a llevar al destino correcto. Te va a llevar muchas veces no a donde tú quieras. ¿Te acuerdas como le dijo a Pedro en Juan 21? Bien bonito, porque a Juan le dijo casi, ay, tú Juanito vas a vivir muchos años, vas a tener muchas bendiciones, y tú, Pedro, vas a morir. Oye, espérate, Jesús, o sea, ¿qué onda? Tú, Pedro, a donde no quieres ir, yo te voy a llevar de la manita. Cuando seas viejo, Pedro, tú antes hacías lo que tú querías, ahora, Pedro, no vas a hacer lo que tú quieras. Y Pablo también lo estaba viviendo, ¿no? O sea, Pedro, no. Antes eras como un niño, ibas a donde tú querías, hablabas lo que tú querías, pero ahora yo te voy a llevar, Pedrito, de la manita a donde tú no quieres. Oye, ¿qué onda con Juan? Pues bueno, a Juan le toca diferente. Mientras tanto, por medio de la fe tenemos que abrazar lo que sea que Dios nos está poniendo, ¿no? Y seguir en fe. Termino con esta frase: la fe auténtica no se define por lo que evitamos sufrir, sino por lo que estamos dispuestos a obedecer a pesar del sufrimiento. Tomamos la obediencia de Cristo, aún en medio de la prueba, como siempre va a valer la pena más que 1000 coronas en el mundo, ¿no? Obedecer a Cristo, tomar su ejemplo. Y termino con este versículo, aviéntate todo Hechos 21, Filipenses 2:8, ¿no? Y al encontrarse en la condición de un ser humano, que dice, se humilló a sí mismo. Está hablando de Cristo. Se hizo obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Si Cristo pudo obedecer al Padre, si Cristo puso el ejemplo, nosotros podemos también tomar el ejemplo de Cristo, ¿no? O sea, Cristo no nos está pidiendo hacer nada que Él no hizo primero. O sea, Él puso el ejemplo de la obediencia. Él fue, ahora sí, el sacrificio perfecto. Tú no tienes que sacrificar tu vida en el sentido para darle
Tú no te ganas la salvación muriendo, o sea, bueno, vamos a la presencia del Señor, pero no te ganas el acceso, o sea, no te ganas la salvación, esa te la ganas por Cristo. Él hizo la mayor parte, Él hizo la parte difícil. Nosotros nos toca simplemente responder en amor. ¿Estás conmigo? Sí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dios se complace en nuestra obediencia, se complace en esto más que cualquier otra cosa, no más que lo que podamos hacer, más que los rituales. Imagínate ser un judío en la época de los hechos, ¿no? O sea, y llega Pablito y te dice: oye, todo lo que estás haciendo está mal. Dios te está llamando a una relación. Pero es que amamos nuestros rituales, pero Dios te está llamando a una relación. Y en esa relación obedecemos porque Él nos amó primero, obedecemos porque Él es fiel, obedecemos porque nos hace más bien a nosotros obedecerlo. Las pruebas no se comparan con la bendición de estar caminando con Cristo. O sea, las pruebas nos duelen, son duros, los procesos son duros, no los quiero minimizar, pero comparado con la bendición de estar caminando en Cristo, prefiero 1000 veces una prueba con Cristo que un infierno de comodidad. O sea, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O sea, donde estamos apartados de la presencia del Señor y estamos ensimismados. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Señor, por este amor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos pusiste el ejemplo de la obediencia perfecta, Señor. Tú, Señor, no tuviste miedo de padecer en la cruz del Calvario. Tú, Señor, no tuviste miedo de tomar esa cruz y tomar el sacrificio, el último sacrificio, Señor. Ahora la invitación que tú nos haces, Señor, es que enamora esa entrega, enamora esa obediencia, Señor. Nosotros podamos responder de la misma manera: Señor, es que nos has amado tanto que estamos dispuestos, así como tú nos llamaste en Mateo 16:24, Señor, que si queremos seguirte, vamos a dejar todo, Señor. Estamos dispuestos y queremos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y seguirte, Señor. Señor, queremos tomar tu cruz cada día, que es un acto de obediencia. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, te obedezco, Señor. Señor, ahí donde estás, dile: en medio de las pruebas no me voy a quejar, voy a tomar la actitud de Cristo, que obedeció, y con el gozo que obedeció, Señor, tú por eso lo exaltaste hasta lo sumo, Señor. Tomamos la actitud de los apóstoles, que, Señor, no es la primera vez que uno está encarcelado. Hemos visto cómo Pablo en la cárcel, hemos visto a Pedro, hemos visto cómo estas personas, aún en estos momentos de cárceles, te adoraban, estaban contentos, estaban gozosos, no porque la situación de cárcel fuera algo por lo cual alegrarse, Señor, sino porque había un gozo mucho mayor que la cárcel. Había un gozo mucho más grande que la situación que estaban viviendo, que es el gozo en el Espíritu. Así que, Señor, podemos tomar la misma actitud de gozo, de paz, de contentamiento, Señor, no porque nos dé felicidad las cosas malas, sino porque tú nos das gozo, tú nos das plenitud, tú nos das paz en medio de las adversidades, tú nos das seguridad en medio de cualquier problema. Así que podemos estar felices, contentos, sabiendo que cada proceso, Señor, cuando tenemos el entendimiento correcto, en realidad verlos desde tus ojos, Señor, es verlo como breves tribulaciones momentáneas para nuestro crecimiento, para algo mayor que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Es breve, es momentáneo, Señor. Queremos obedecerte, Señor, así como el apóstol Pablo te obedeció en Hechos 21, Señor. Nosotros queremos obedecerte, Señor. Así, si tenemos que ser atados, Señor, en el sentido poético, Señor, así como en Hechos 21, o tenemos que inclusive morir a nosotros mismos, como tú nos lo dijiste a través de Jesús, haremos lo que sea necesario, Señor. Y ahí donde estás, oro particularmente, Espíritu Santo. Probablemente hay personas que en este momento están viviendo un momento de confusión, donde no entienden cuál es tu voluntad para ciertas decisiones,
donde no entienden lo que tienen que hacer, donde es difícil discernir tu voz, Señor, de nuestras emociones o de lo que queremos hacer, Señor. Espíritu Santo, háblales claramente para que ellos sepan cuál es tu voluntad en esta temporada, para que ellos busquen, Señor, tu presencia, y que tu Espíritu, Señor, de verdad y de sabiduría esté tan vigente, Señor, actuando tanto en su corazón, que les permitas tomar buenas decisiones, que les permitas tomar las decisiones, no siempre lo que ellos quieran, Señor. De hecho, no lo que ellos quieran, lo que viene de ti, lo que proviene de ti, lo que los va a ayudar a crecer en su vida espiritual, lo que los va a llevar a crecer en su comunión contigo, lo que los va a llevar a crecer en su llamado de bendecir a otros, en su llamado de predicar el evangelio en cada lugar que los has puesto, Señor. Gracias, Señor. ¿Y por qué no terminamos orando de esta manera? Simplemente dile: Señor, Espíritu Santo, llénanos de ti. Aquí estamos. Llénanos de ti, Señor. Esta llenura es una llenura en comunión. Es una llenura en relación. El Espíritu Santo es una persona, no es una substancia. Queremos que esta llenura sea envolvente, como una relación íntima. Aquí estamos, Señor. Levanta tus manos y empieza a orar con tus palabras. Dile: aquí estoy, Señor. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia. Que tú crezcas, Señor, en nuestra vida, que tú crezcas en nuestro corazón, que tú crezcas, Señor. Nos unimos a tu voluntad, te entregamos nuestros sueños, te entregamos nuestros anhelos, te entregamos todo, Señor. Gracias, Señor. Más como tú.